Hola, ¿qué tal? Bienvenido, soy el profe Walter. Pues vamos con otro proceso de escalamiento de reactores. Bueno, lo primero que te voy a pedir son dos cosas. Uno, que le des like y compartas. Dos, que leamos el problema y que escribas, tengas por ahí a un lado toda la información importante de este problema. Yo la voy a ir resaltando en amarillo, ¿ok? Porque esa información, pues bueno, nos conviene tenerla a la mano para no estar subiendo y bajando la pantalla y al rato nos mareamos ahí un poquito. Bueno, pues voy a subrayar entonces, vamos a leerlo. Y pues bueno, ahí ando un poquito enfermo, quise haber grabado antes, pero pues la tos no me deja, así es de que pues una disculpa si empiezo por ahí a toser, pero ya estamos saliendo de esta. Bien, dice, consideremos la ampliación de una fermentación de un recipiente de 10 litros, entonces aquí está 10 litros a 1000 litros. El fermentador pequeño tiene una relación de altura-diámetro, esto es importante, de 3:1. El diámetro del impulsor es el 30% del diámetro del depósito, ¿ok? Eso es importante. Es decir, el diámetro de lo que está girando, de las paletas ahí. La velocidad del agitador es de 500 revoluciones por minuto. ¿Ok? Se utilizan tres impulsores Ruston. Estos pues, son para generar ahí ciertos patrones de flujo. Ahora, determinen las dimensiones del fermentador grande y la velocidad del agitador para los siguientes tres casos. Primero, mantener la relación de potencia-volumen. Vamos a llamarle caso A. Segundo, mantener constante la relación de velocidades. Caso B. Y caso C, mantener constante el número de Reynolds. ¿Ok? Bueno, es importante que los tengas estos, pues para que cuando estemos hablando ahorita de caso A, caso B y caso C, sepamos a cuál nos referimos, ¿va? Ok, lo primero que vamos a hacer al momento de hacer este proceso de escalado es cambiar tus fórmulas, que todo esté en relación al diámetro. Muy bien. Fíjate lo siguiente, yo tengo que el volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por altura. Ok, pero el radio, recuerda que el radio lo voy a escribir acá en azul. Tenemos que el radio es diámetro dividido entre 2. Por lo tanto, el radio al cuadrado, pues lo puedo sustituir como pi. Vamos a poner un poco más grande este paréntesis. Por, me quedó chuequito. Por diámetro entre 2 elevado al cuadrado por la altura. Elevo al cuadrado, entonces sale como un cuarto de pi por el diámetro al cuadrado por la altura. De hecho, ya lo habíamos resuelto nosotros en el video anterior. Y bueno, también tenemos un dato, la relación altura-diámetro. Quiere decir que es 3:1, quiere decir que la altura es 3 veces el diámetro, porque la relación es 3:1. Por lo tanto, si yo sustituyo altura en esta ecuación, será cuarto de pi, diámetro al cuadrado por la altura, que es 3 veces el diámetro. Multiplico el 1 por el 3 y la d cuadrada por la d. 1 por 3 pues es 3. Entonces será 3 cuartos de pi por diámetro al cubo. Por eso el volumen era proporcional a diámetro al cubo. No le había puesto en la primera presentación de cosas generales del escalado tal cual igualdad porque dependerá de cuál es la relación de altura a diámetros, ¿ok? Pero listo, para este reactor ya tengo el volumen en función solamente de mi diámetro. ¿Va? Ahora, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues con esto voy a calcular pues los diámetros, voy a calcular la altura y el diámetro interior de los dos reactores, ¿sale? Tanto el del grande como el del pequeño es lo que intentaremos hacer. Ok, vamos a empezar con el del pequeño porque es lo que conocemos. Entonces, ¿qué tenemos para el pequeño? Tenemos un volumen. Si el volumen me dice que es de 10 litros, bueno, recuerda que yo lo voy a dejar en metros cúbicos. Simplemente divides entre 1000. Esto es igual a 0.010 metros cúbicos al dividir entre 1000. Entonces, si tenemos ese volumen, entonces de ahí yo voy a calcular mi diámetro. Voy a despejar el diámetro de la ecuación que tenemos ahí. Fíjate, ¿qué tenemos? El diámetro, ¿a qué va a ser igual? Voy a hacerlo directo. El 4 está dividiendo, va a pasar multiplicando. 4 que multiplica el volumen. Y 3pi está multiplicando el diámetro, por lo tanto va a pasar dividiendo 3pi. Y la potencia cúbica, pues va a pasar como raíz, es decir, elevado a la 1 tercio, ¿ok? Esta fórmula tenla presente porque la voy a necesitar un poquito más adelante también. Ok,
sustituimos valores. Pues será 4 veces el volumen. 4 por 0.010 metros cúbicos dividido entre 3pi y elevado a la 1/3. ¿Ok? Hagamos operaciones, calculadora. Haz toda la operación completa. Acostúmbrate a hacer esto en ingeniería. Es bastante útil hacer toda la operación completa en tu calculadora para tratar de evitar llevar errores de redondeo en los pasos previos. Yo la voy a hacer completa. Y tú también, si le hicimos completas, a mí me da .1619. Es 0.1619 unidades metros. Ok, listo. Ya tengo entonces el diámetro del reactor, ok, el diámetro del pequeño. Ahora, con este diámetro, pues ya, yo bien fácil puedo calcular la altura. Porque la altura es 3 veces el diámetro, pues facilito. Nada más lo multiplicamos por 3. 3 por 0.1619 metros. Ya no hay tanto problema. A ver, hagamos la operación. 3 por .1619 y listo. Tenemos 0.4857 metros. 0.4857 metros. También no hubo tanto problema. Ahora voy a calcular el diámetro del impulsor. Lo voy a llamar de I. Este decía que era el 30%. ¿Recuerdas ahí en los datos del problema? Entonces será el 30%, 0.30 multiplicado por mi diámetro. Que es 0.1619 metros. Ok, multiplicamos. Entonces multiplicamos .30 por eso. Y parece que es casi igual. Pues sí, por el 3 y el acá es .30. 0.04857 metros. ¿Ok? Entonces todo esto, todo esto lo voy a remarcar aquí. Todo esto es para el reactor pequeño. ¿Ok? Es para el pequeño. Voy a hacer algo similar ahorita para el grande, pero es importante que tengamos en cuenta. ¿Cómo voy a calcular primero el diámetro del grande? Bueno, conozco el volumen, pero recuerda que hay una relación que nosotros vamos a tener presente en mi factor de escalamiento, ¿ok? Entonces mi factor de escalamiento va a tener lo siguiente, fíjate. Lo que vamos a hacer nosotros es tratar de mantener la relación de volúmenes constantes, ¿ok? Vamos a tratar de mantener esa relación de tal manera que sea pues un poco constante. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjate, de la siguiente manera. Voy a tener volumen, le voy a llamar con la letra G de mi reactor grande entre volumen del reactor pequeño. Vamos a intentar mantener constante este parámetro. ¿Ok? Entonces, si nosotros tratamos de mantener constante este parámetro, bueno, si yo sustituyo mis fórmulas de volumen, recuerda que el volumen es proporcional al diámetro al cubo. ¿Por qué? Porque fíjate que se va a eliminar todo lo demás. 3/4 de pi por el diámetro grande al cubo. Entre abajo también voy a poner 3/4 de pi por el diámetro pequeño al cubo. Entonces cancelamos aquí el 3/4, pi con pi. Y me queda entonces que pues simplemente lo de los diámetros. El diámetro grande entre el diámetro pequeño y lo puedo poner elevado al cubo. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, con esto pues ya yo podré calcular parte de las dimensiones de mis reactores. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, sabes que lo voy a dejar mejor como al cubo cada uno. No pasa nada. Lo puedes dejar como al cubo. Pero no, sabes que como quiero despejar, si estaba bien como hace rato. A dejarlo. Ay, ya le moví. Y vamos a dejarlo aquí como al cubo estos dos. Ahorita vas a ver por qué. Ahora, vamos a calcular entonces ya directamente mis diámetros, el diámetro del reactor grande. Entonces, ¿cómo lo voy a calcular? Pues despejo de esta fórmula. Entonces, de esta fórmula, fíjate, de aquí yo tengo que esto es volumen del reactor grande entre volumen del reactor pequeño. Entonces, si yo despejo el diámetro del reactor grande, ¿a qué va a ser igual? Primero, pues lo contrario de elevar al cubo es la raíz cúbica. Entonces lo voy a poner elevado a la 1/3. Y el diámetro pequeño que está dividiendo, pues lo voy a poner multiplicando, ¿ok? Entonces sustituimos diámetro pequeño, me había dado que era 0.1619 metros, multiplicado por la relación de volumen que es 1000, no, perdón, 10.000 litros.
Lo puedes dejar en metros también si lo prefieres, pero pues no pasa nada porque al final de cuentas se van a cancelar estas unidades elevado a la 1/3. Por lo tanto, hacemos operaciones. Te invito a que tú también las hagas conmigo. Punto 1619 por, abro paréntesis, 10,000 de 10 elevado a la 1/3. 1.1619, es decir, el escalado es de 1.619. Es de 10. Observa que es 10 veces más el escalado que me dio en las dimensiones del diámetro. ¿Por qué? Pues bueno, porque el diámetro con el volumen está en relación cúbica, entonces me quedaba una relación de 1000. La raíz cúbica de 1000 pues era 10, ¿ok? Es decir, esto que está en el paréntesis, todo esto es un 10 porque es un 1000 y su raíz cúbica es 10. Entonces son 10 veces más lo que me van a quedar las relaciones, pero igual los puedo calcular ya sea multiplicando las de arriba por 10 o calculándolos. Si yo ahí lo tengo, también lo puedo calcular. Puedes hacerlo como sea, ¿ok? Entonces la altura será 3 veces este valor, 1.619 metros, es decir, 4.857 metros. Y de igual manera, pues tú puedes calcular el diámetro del impulsor. El diámetro del impulsor pues será 0.30 por 1.619 metros, pues me va a dar entonces 0.040, perdón, 0 de más. 0.4857 metros. Todo esto es para el reactor grande, ¿ok? Eso es importante para que no te pierdas porque ahorita lo voy a necesitar para más adelante en los cálculos. Entonces ya tenemos para el reactor pequeño y el reactor grande. Ahora sí, me voy a ir a los tres incisos o a los tres casos que yo necesito. ¿Recuerdas que te pedí que los anotaras? Bueno, te lo voy a poner para que los puedas ver. Y aquí los tengo también anotados en mis hojas para no estarlo viendo, pero quiero ponértelos nuevamente. Los tres casos. Uno es constante la relación de potencia entre volumen. Otro, la velocidad constante del impulsor. Y otro caso es el número de Reynolds constante. Vamos a ver qué sucede dependiendo de lo que tú quieras mantener constante, pues te va a cambiar ahí las revoluciones que va a tener el reactor grande. Ok, vamos a ver, el reactor pequeño tenía 500 revoluciones por minuto, pero vamos a ver qué sucede con el reactor grande, si hay que aumentarlas o disminuirlas. Muy bien, entonces vamos con el caso A. El caso A me dice manteniendo constante la P entre V. Recuerda, en el primer video de generalidades te puse que P entre V iba a ser proporcional a N cúbica T cuadrada, ¿ok? Hice por ahí incluso la deducción. Entonces, esto lo voy a mantener constante. Entonces, ¿qué voy a poner? N del grande, es decir, las revoluciones del reactor grande por el diámetro al cuadrado del reactor grande tiene que ser igual a las revoluciones del pequeño por el diámetro pequeño elevado al cuadrado. Ok, te recomiendo que veas estas relaciones constantes. Ahí las puse en otro video previo, ¿va? Entonces, yo quiero calcular N para el reactor grande. Voy a despejar entonces NG. Primero, ¿qué le estorba? Le estorba el diámetro grande. Está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces, fíjate que me va a quedar NP. Pasa dividiendo al reactor pequeño el diámetro, ¿ok? Y como están al cuadrado, los voy a poner aquí los dos elevado al cuadrado. Y ahora, ¿qué es lo contrario de elevar al cubo? Pues la potencia 1/3. Ok, aquí sabes que me faltó el 3. La potencia 1/3. Entonces, al sacarle raíz cúbica, pues divido la potencia entre 3. Por lo tanto, simplemente me queda que el número de revoluciones del reactor grande será las revoluciones del pequeño. 3 entre 3 me queda la potencia 1 por diámetro pequeño entre diámetro grande elevado a la 2/3. Ok, pues vamos a sustituir. El reactor pequeño era 500 revoluciones por minuto por el diámetro del grande. El diámetro del grande era 0.1619 metros. El diámetro, perdón, ese era el pequeño, perdón, dije grande. Y el diámetro grande es 1.619 metros. Y todo esto elevado a la 2/3. Ok, hagamos el cálculo, hazlo directo, el cálculo. 500 paréntesis
19, 16, 19 entre 1.619 y esto elevado a la 1, a la 2 tercios. Le ha puesto un tercio. Listo. 107 revoluciones por minuto, ¿ok? 107 revoluciones por minuto. Entonces, si lo que tú quieres conservar es constante, la relación de potencia entre volumen, bueno, pues tendrás que ponerlo a 107 revoluciones por minuto y se te va a mantener constante ese parámetro. Vamos con el otro caso. Vamos a pasarnos aquí otra hoja. Sí, ahí está. Vamos con el caso del inciso B. Si tú quieres tener velocidad constante, bueno, también hice la deducción de la velocidad constante. Bueno, pues mi parámetro constante será las revoluciones por el diámetro. Se va a mantener constante, ¿ok? Por lo tanto, las revoluciones del grande por el diámetro del grande tendrá que ser igual a las revoluciones del pequeño por el diámetro pequeño. Aquí está más facilito porque no tiene potencias. Por lo tanto, revoluciones del grande, ¿a qué va a ser igual? Revoluciones del pequeño, diámetro pequeño, dividido entre el diámetro del grande. Facilito, sustituyo. 500 revoluciones por minuto por diámetro del pequeño, 0.1619 metros, dividido entre 1.619 metros. Pues bueno, hagamos las operaciones. A ver, como la relación es 10, me va a dar 50, pero quiero comprobarlo por 0.1619 entre 1.619 y efectivamente me da 50. Entonces, manteniendo aquí las 50 revoluciones por minuto, me va a quedar igual las velocidades que se generan ahí en el reactor, ¿ok? Listo, entonces con estas revoluciones yo mantengo igual esos patrones de flujo de velocidad. Ahora, inciso C, también es común que quiera mantener constante algún número adimensional, como en este caso el Reynolds, lo quiero mantener constante. Entonces, aquí observa lo siguiente. El Reynolds, pues voy a poner el Reynolds para el pequeño y el Reynolds para el grande y vamos a ver qué sucede, qué puedo aquí cancelar. Fíjate, el Reynolds, yo tengo que es revoluciones del grande. Tenemos que es diámetro del grande al cuadrado, densidad sobre viscosidad. Ese no le pongo del grande porque tiene que ver con propiedades del fluido. Entonces, revoluciones del pequeño, diámetro del pequeño al cuadrado, densidad y viscosidad. Como ambos tienen viscosidad y densidad, la podemos quitar. Entonces mi relación me puede quedar un poquito más sencilla. Me queda nada más como revoluciones, diámetro al cuadrado, ¿ok? Entonces me queda más fácil esta relación. Por lo tanto, si yo voy a despejar, fíjate, si no quieres hacerlo de los paréntesis que yo hacía, tú puedes poner el despeje así sin ningún problema. Tenemos que las revoluciones del grande será revoluciones del pequeño, diámetro del pequeño al cuadrado, entre diámetro del grande al cuadrado. A mí me gusta poner un solo paréntesis, pero si lo prefieres, hazlo así. No pasa nada, te va a dar el mismo resultado. RPM, diámetro pequeño es 0.1619 metros al cuadrado, entre 1.619 metros, ¿ok? También elevado al cuadrado. Es decir, esta fórmula, lo que te decía ahorita, es equivalente a dejarlo así como NP por dp sobre dg elevado al cuadrado. Es equivalente, es igual, pero tú puedes hacerlo como prefieras. Da el mismo resultado. Entonces hagamos 500 por 0.1619 entre 1.619 cuadrado. Y listo, me da 5. Entonces, si yo quiero mantener el Reynolds constante al momento de hacer el escalado, me va a dar 5 revoluciones por minuto. Entonces, tú tendrás que decidir entonces qué es lo que quieres que permanezca constante al momento de que hagas el escalado. Bueno, hay distintas consideraciones de qué dependerá. Dependerá bastante de tu proceso. ¿Qué es conveniente mantener el proceso? Pues bueno, eso estúdialo muy bien. Cada proceso pues tendrá pues ciertas condiciones o ciertas variables que te conviene a ti mantener constante, ya sea dependiendo de el consumo de sustrato o lo que está apareciendo de productos, qué sé yo, eso pues hay que estudiarlo muy bien para saber qué me conviene mantener constante al momento de hacer el escalado. Pues bueno, esto ha sido todo, espero que te haya servido, si fue así, ayúdame bastante con ese like, compartiendo, nos vemos en el próximo.